Buenos días a todas y a todos. Y bueno, yo quiero continuar con la visión que tenía ayer sobre la educación y sobre las propuestas para desarrollar dentro de la Junta de Gobierno del INE en relación con estas problemáticas que yo detecto. Y aquí quiero ser crítica y propositiva a la vez en relación a mi visión respecto de lo que el INE ha hecho y lo que debería y podría hacer en un futuro. En primer lugar, creo que el INE debe ir en este momento más allá de su consolidación técnica y empezar a marcar líneas de acción. Es decir, no debe estar realizando ya más evaluación diagnóstica. El INE tiene una gran capacidad técnica que se ha consolidado a lo largo de estos 10 años y que se refleja claramente, por ejemplo, en la publicación de Panorama Educativo, en donde tiene un grupo de indicadores perfectamente consolidados, una metodología para diseñar indicadores, medirlos y evaluarlos y consolidarlos muy amplia, pero esto solamente lo que nos indica es dónde estamos, ¿sí? Y no hay una evaluación prospectiva que nos diga dónde queremos llegar y qué tan lejos estamos de donde queremos llegar. Y eso no solamente lo marca o lo determina las pruebas PISA o los niveles de rendimiento de las pruebas de escala o enlace. Realmente, en términos de país, a dónde queremos llegar y cómo podemos hacer para llegar, ¿sí? En segundo lugar, necesitamos ampliar la visión restringida respecto de la evaluación de alumnos. Las pruebas se han restringido a las áreas principales del currículum, que son español, matemáticas, ciencias naturales, y en algún momento se ha medido formación cívica y ética. Y en esos presentamos resultados muy bajos, ¿no? Insuficientes. Un gran porcentaje de alumnos se encuentran en los niveles insuficientes. Las pruebas de Scale revelan un dato que parece revelador de lo que ocurre en el sistema educativo. Los niños de preescolar, un 9%, un 8% se encuentran en los niveles insuficientes de español y matemáticas. Pero cuando llegan al tercero de primaria, en estas mismas pruebas de Scale, aunque no son las mismas muestras, ya llegan a un 34% de niños que están en el nivel insuficiente de español y matemáticas. ¿Qué está pasando ahí? El INE tiene que averiguarlo, o sea, ir más allá de lo que se está evaluando e plantear hipótesis y ver qué es lo que está ocurriendo. Mi hipótesis es que hay una serie de procesos que no están siendo medidos y que están en la base de lo que es la comprensión matemática y el desarrollo de los procesos de lectoescritura. Bueno, en ciencias, y bueno, eso es un problema muy serio de todo el país. Por otro lado, es necesario articular los esfuerzos de las áreas sustantivas del instituto. El instituto tiene una dirección general adjunta, una dirección de pruebas, una dirección de evaluación de escuelas e indicadores educativos. Estas áreas, cada una de ellas camina por su carril. Yo estuve 6 años como consejera técnica del INE y me di cuenta que los esfuerzos no están articulados cuando perfectamente podemos encontrar un nivel macro de visión de lo que es el sistema educativo, y esto lo refleja claramente la dirección de indicadores. Ahí encontramos una serie de cuestiones que nos pueden plantear hipótesis que la Dirección General Adjunta puede retomar, que la Dirección de Escuelas puede implementar y que la Dirección de Pruebas puede dar respuesta a los instrumentos que se requiere para determinar cuáles son aquellas variables relacionadas con estos problemas que estamos planteando. Pero se necesita articular los esfuerzos, no puede cada una plantear un proyecto. Por otro lado, también se requiere consolidar estas líneas de evaluación que yo denomino como macro, meso y micro, ¿sí? Y en el nivel macro pues están lo que es las leyes, las disposiciones, la Constitución, el artículo 3º, la Ley General de Educación, y lo que son los lineamientos internacionales, ¿no? Los acuerdos de Yomtien, de Dakar, lo que son los planteamientos que aparecen en los objetivos del milenio, y esos son los niveles macro. Hay que analizarlos, no solamente debemos adoptarlos, sino ver si realmente esos son los que les conviene al país. Es un nivel de evaluación de políticas macro, pero después tienen que pasar a un nivel meso, y ahí es donde entran las evaluaciones que se desarrollan en estos niveles de las áreas sustantivas del instituto, pero finalmente esto se tiene que ir a un nivel micro en donde las escuelas, los profesores, los alumnos particulares de niveles educativos, de modalidades educativas, tienen que estar sometidos a escrutinio, pero con una intención fundamental de ver cuál es el nivel y tipo de ayuda que requieren para ir avanzando en los objetivos que nos hemos planteado. Por otro lado, me parece importante
que el INE pueda apoyar en lo que es la introducción de innovaciones educativas. No podemos más hacer reformas sin que hayan sido validadas y piloteadas, ¿sí? Y encontrado realmente cuál es su valor fundamental y cuáles son los problemas a los que se enfrenta la aplicación de las reformas, y asociar a esto programas de formación docente. Finalmente, me parece importante en relación con la evaluación de los maestros. La evaluación de los maestros va a ser un punto importante y focal, ¿no?, de este ejercicio de gobierno del INE en estos próximos años. Se va a dedicar a la evaluación de profesores, pero ¿qué vamos a evaluar de los profesores? Vamos a evaluar las competencias pedagógicas, o sea, si el profesor sabe enseñar, las competencias disciplinares, si el profesor sabe lo que los niños tienen que aprender, ¿sí?, en cada una de las asignaturas, y por otro lado las competencias socioafectivas, todo lo que tiene que ver con la creación de un clima propicio para el aprendizaje, con las actitudes y valores que tiene el profesor, ¿sí? Y esto tiene que ser, estos estándares, para cada grado, para cada modalidad educativa y para cada nivel de experiencia de los maestros. No es lo mismo ser un profesor novato o novel que un profesor con un cierto grado de experiencia que un profesor avanzado. Entonces tenemos que hacer realidad esta máxima, ¿no?, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. O sea, evalúese lo que el profesor sabe y fórmese en consecuencia. Y bueno, y avanzar más allá de la retórica del discurso de derecho a la educación de calidad. Creo que ya hemos reiterado en muchísimas ocasiones este planteamiento, estamos todos convencidos, pero ¿qué significa eso? Eso hay que hacerlo realidad a través de indicadores. ¿Qué significa un aula de calidad? ¿Qué significa una interacción maestro-alumno de calidad? ¿Qué significa una prueba o una evaluación de calidad? Esto todo lo tenemos que convertir en cuestiones concretas que nos permitan avanzar más allá la agenda educativa. Y bueno, finalmente yo insisto en el tema de la validación piloto y la creación de centros de demostración curricular. No hay forma mejor de aprender que ver experiencias innovadoras, educativas, con éxito, donde los profesores puedan aprender unos de otros. En el discurso, en el texto, las innovaciones son muy buenas. En la práctica hay un salto cuántico y realmente los profesores no se logran apropiar de esto, porque así no ocurren los cambios. Los cambios ocurren, ¿no?, graduales, planeados, introduciendo gradualmente cada uno de los componentes y apoyando la formación de los maestros para que se logre esto. Pero si no lo ven los profesores, no vamos a poder avanzar en los cambios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora García Cabero. El siguiente turno es para la doctora Lorenza Villalegre, por favor. Todas y a todos, muy buenos días. Yo voy a tratar de decirles por qué mi candidatura es interesante para formar parte de la Junta de Gobierno del INE. Primero, por mi experiencia laboral. Como experiencia laboral yo he trabajado o conozco el ámbito público y el ámbito privado. Estudié en el ITESO, una universidad jesuita, y he trabajado en la Universidad de Guadalajara y en la UNAM, pero también en la Universidad Iberoamericana. En estas instituciones he podido desarrollar principalmente investigaciones. Ese es mi oficio principal, eso es lo que yo sé hacer mejor, investigar. Mi primera investigación publicada fue hace muchos años, la realicé en el marco del Centro Regional de Enseñanza Técnica Industrial. Esta es una institución de Guadalajara, donde yo vivía, que prepara tecnólogos. Es una institución muy importante, sobre todo en aquella época fue financiada por la UNESCO y era una institución piloto. Y es a partir de ahí, yo trabajaba en el Departamento de Ciencias Sociales y daba clases a los jóvenes de preparatoria. Fue a partir de allí que a mí me nació el interés por estudiar el nivel de educación media superior, que es una de mis especialidades.
También cuando estuve en la Universidad de Guadalajara pude desarrollar capacidades de gestión. En esta universidad yo fundé el Centro de Investigación Educativa, que ahora, bueno, sus miembros siguen, aunque ahora después de la reforma de la universidad es un departamento de educación, y en este Centro de Investigación Educativa lo dirigí durante 4 años, sus primeros años de vida, y bueno, tengo la satisfacción de saber que quienes yo incorporé como miembros investigadores de este centro continúan trabajando en el actual Departamento de Educación. En la Universidad Iberoamericana también tuve un puesto de gestión, fui la directora del Departamento de Educación de esta universidad que dirigí por 2 años, comisionada por la UNAM para estar allí. En otro orden, soy miembro fundador de 2 instituciones, de 2 organizaciones muy importantes para la educación. El Observatorio Ciudadano de la Educación, del que en un momento fui su presidenta, y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en el que también he participado en distintos momentos para el desarrollo de la investigación. Es importante el Observatorio Ciudadano de la Educación porque sus características de asociación civil, conformado por un grupo de investigadores, todos académicos de distintas universidades, nos proponíamos hacer llegar a la opinión pública o dar a conocer a la opinión pública los problemas de la educación en México. No se trataba de hacer un recuento de los problemas, sino de hacer un análisis de fondo, un análisis profundo sobre las causas de sus problemas, así como de sus fortalezas. Creo que el Observatorio Ciudadano de la Educación ha tenido un papel muy importante al dar a conocer cuáles son estos problemas, qué es lo que aqueja a la educación, y también para hacer propuestas concretas sobre las distintas situaciones que ahí hemos señalado. Escribimos siempre en el periódico, en distintos medios, en La Jornada, en el ya se me olvidó, en El Financiero, etcétera, y creo que es uno de la capacidad de poder comunicar a un público general cuál es esta problemática, creo que es muy importante. El punto de saber comunicar tiene que ver con una propuesta que yo hacía ayer, que es tener una evaluación, particularmente con los docentes, en consenso con los docentes y tomando en cuenta su participación y su palabra. Creo que uno de los puntos fundamentales que el INE tendría que hacer o tendría que trabajar aún más es el de establecer una relación dinámica entre los actores y el de poder decir de qué manera, qué es lo que la evaluación le sirve a los docentes y también a los estudiantes. Creo que los receptores de la evaluación todavía no tienen claro a ellos para qué les sirve. Por otro lado, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa es el consejo que reúne a los investigadores que estudian la educación, y creo que una buena muestra la tuvimos ayer, los 15 candidatos a ocupar un lugar en la Junta de Gobierno somos miembros del COMIE. Creo que es un consejo plural que congrega a los investigadores consolidados del país, y creo que también como consejo hemos sabido dar a conocer cuáles son los principales problemas de la educación en México y también hacer propuestas en su momento. Finalmente, en investigación, yo he trabajado 3 temas entre los muchos que
que he trabajado o que he tocado como investigadora que tienen que ver con el INE. El primero es la educación media superior. He trabajado los niveles técnico, propedéutico, la relación con los jóvenes, la relación de los jóvenes y la inequidad en el medio superior. Tengo quizá mis dos últimos artículos publicados, es un artículo y un capítulo del libro, dan cuenta de los problemas que viven los jóvenes que estudian educación media superior en el país. Por otro lado, en relación con la educación básica, he hecho investigaciones sobre los libros de texto gratuitos, muy particularmente. El último libro que se publicó sobre este tema en 2009 es un libro que da cuenta de los 50 años que cumplieron los libros de texto gratuitos, su relación con el uso que tuvieron o que han tenido en las aulas, su relación con los docentes y el uso que ellos les dan para hacer o poner en práctica los programas de la educación básica. En ese sentido creo que conozco bien también el nivel de educación básica. Y finalmente la investigación que actualmente estoy realizando tiene que ver con la educación superior y la desigualdad, que también el tema de la desigualdad lo he trabajado en el tema de educación media superior. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Villanueva. El siguiente turno corresponde a la doctora Margarita María Zorrilla Fierro. Adelante, por favor. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, senadores y senadoras de la Comisión de Educación, que bueno, es obvio que yo diría que es de las comisiones más importantes de este órgano colegiado que es el Senado. Yo también quisiera abundar un poco en algunas cosas que mencioné el día de ayer respecto a mi persona. Es un poco difícil hablar de uno mismo, pero intentaré destacar aquellas cosas que desde mi punto de vista permiten que tenga yo características para poder integrar la Junta de Gobierno del Instituto. De otra manera no estaría sentada aquí frente a ustedes. Ayer yo decía que he transitado por casi todos los pasillos del Sistema Educativo Nacional, realizando distintas funciones, desde la enseñanza, he sido profesora desde educación primaria hasta el posgrado, tanto en instituciones públicas como privadas. Incluso recuerdo con mucho cariño una experiencia en Monterrey como profesora de matemáticas en una escuela para trabajadores, una nocturna. Imagínense, dar álgebra de 8 a 10 de la noche. Bueno, realmente no, la heroica no era yo, sino los alumnos, ¿verdad?, que venían de trabajar en las empresas. También me he dedicado a la investigación y a la evaluación, y he realizado funciones de gestión, dirección y conducción de programas e instituciones. Y me explico. Cuando concluí mis estudios de licenciatura en Monterrey, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en el año 78, que estaba nuevecita, iban a abrir las carreras de Ciencias de la Educación en esa universidad y fueron a buscar gente que se quisiera ir a trabajar a Aguascalientes. En ese momento mi esposo y yo pensamos que esa era la mejor decisión. Sigo sosteniendo que fue la mejor decisión, aunque después empezó a haber mucha presión en las universidades para que sus profesores tuvieran estudios de posgrado, pero pues como pertenezco a la década perdida, cuando las crisis económicas, pues yo no me fui al extranjero. Yo crecí y me formé en esos pasillos. Y posteriormente la experiencia que me parece que fue fraguando mi vida profesional y mi pasión por la educación fue cuando la reforma del sistema educativo en el año 92. Se descentraliza la educación, el gobierno federal nos dice a los estados, ahí háganse bolas, ahí les mando sus sistemas educativos, y el gobierno del estado me invitó a trabajar. Entonces tuve esa oportunidad de poder diseñar innovaciones
de política educativa, por ejemplo, en el campo de la supervisión escolar, que es uno de los campos más controvertidos en el sistema educativo nacional. Por una razón, los supervisores son el ala política fuerte del sindicato y al mismo tiempo son autoridades escolares, ¿no? Entonces, con ellos sí que aprendí, ahí sí, cuando digo de los pasillos, algunos colegas me dicen que debería de hablar de los sótanos, ahí sí conocí todos los intríngulis del sistema educativo. Entonces, mi formación para la investigación me permitió tener una mirada distinta de todos estos procesos, ¿no? Y poderlos analizar, y bueno, la idea de conducir la educación de un Estado que la puedas llevar a otros niveles de logro. Fuimos de los primeros estados que empezamos a impulsar trabajo de evaluación con muchísimas limitaciones de carácter técnico, pero con mucho apoyo político. Entonces, la evaluación y la educación, pero más la evaluación quizás es una de las funciones que no podemos pensarla sin la dimensión política, porque supone concertar con los actores las cosas, las decisiones, los caminos. Y bueno, yo siempre digo que por mucho que yo sepa de educación, los que están en la trinchera de la educación, los supervisores, los directores escolares, pues tienen unos saberes que yo no tengo, ¿no? Entonces, la cuestión de la evaluación tiene una serie de desafíos, como veíamos el día de ayer, que yo creo que con las 15 presentaciones de ayer se puede armar una agenda maravillosa de cuál es realmente la agenda que debe seguir, discutirla, obviamente, afinarla, ahí hay un trabajo muy, muy importante. Entonces, el instituto tiene desafíos técnicos, técnico-políticos, financieros y de estructura organizativa. O sea, el instituto no va a poder lanzar su mirada más allá si continúa en las circunstancias actuales. Y esto va a pasar por la ley secundaria que defina las características de un instituto autónomo. Al final me referiré un poco sobre eso. Entonces, tenemos enfrente la constitución del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Obligatoria, que implica unir a la educación básica, que tiene toda una tradición, con la educación media superior, ¿no? Ahí tenemos dos objetos muy interesantes y, como les decía, pues como he pasado por todo el sistema educativo, conozco las tradiciones en ambos casos, aunque de diferente manera. Hay que replantearse la evaluación de aprendizajes, los desempeños, la evaluación de políticas y programas, y el gran desafío es la evaluación docente. Yo ahí tengo una premisa, un principio y dos caminos que desafortunadamente ahorita nada más los voy a enunciar. La premisa es que primero tenemos como nación que definir y que consensuar, estar de acuerdo en qué es la buena enseñanza y qué es lo que hace un buen profesor. Tenemos algunos elementos en los perfiles de egreso de las normales, en la formación continua, que podrán ser un buen insumo. Pero esa es una primera tarea que tiene claramente aspectos técnicos y aspectos de carácter político. En ese sentido de convocar a muchos actores. Un principio, si queremos abordar la evaluación docente, para mí el principio fundamental es este. Los docentes, el trabajo que hacen los docentes es valioso y merece nuestro respeto. Si es mejor o peor el de unos y otros, eso es otro asunto. Pero si no nos enfrentamos al trabajo docente con el respeto que se merecen ellos, cualquier cosa que hagamos se nos va a revertir. Y dos caminos, hay que construir la evaluación obligatoria, la que pasa por te doy plaza, no te doy plaza, ascensos o no ascensos dentro del propio sistema, el reconocimiento, la permanencia. Esa es una evaluación pura y dura, porque tiene consecuencias fuertes. Y simultáneamente construir el camino de la evaluación que permitirá orientar la mejora en el desempeño de los profesores. Si más adelante podemos abundar, se podrá hacer ahí cómo serían los cruces. Necesitamos una evaluación que oriente decisiones de desarrollo que aseguren el ejercicio pleno del derecho a la educación. Eso es y el derecho a una educación de calidad para todos. Entonces, bueno, creo que tengo elementos, tengo experiencia profesional en los campos. También fui presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y la vida me ha permitido tener también participación importante en organismos nacionales e internacionales como la OCDE, como la UNESCO,
la Organización de Estados Iberoamericanos. Entonces, estos vínculos con colegas de otras partes del mundo pues nos permiten también enriquecer el trabajo del instituto. De hecho, yo formé parte del Consejo Técnico Fundador y siempre hubo una dotación, vamos a decir, una participación de expertos internacionales, iberoamericanos, norteamericanos, fundamentalmente, muy importante para que el instituto pueda avanzar con paso firme. Esto hay que tener una mirada, hay que planificar. El INE no va a ser todo esto que platicamos pasado mañana, pero sí tenemos que pensar cuáles son los pasos que tenemos que dar, porque Hacienda no nos va a cambiar el presupuesto después de que se nombre a la Junta de Gobierno. Esperemos que sí. Bueno, yo lo dejaría, pero a entonces tenemos que hacer dar paso mucho trabajo de gestión a todos los niveles. Muchas gracias por su atención. Cerrado este primer ciclo de una presentación preliminar, vamos a pasar a las participaciones de los senadores. Senador Pozos, por favor. Muchas gracias. De verdad que nos enorgullece contar con mujeres tan capaces que se han adentrado con un gran compromiso en los temas educativos. Me parece que ustedes también deben sentirse orgullosas de todo lo que han hecho a lo largo de su vida profesional, porque sin duda el tema educativo es uno de los temas que más apasionan, y en cada una de sus intervenciones el día de ayer y ahora mismo nos parece que está impreso un sello de pasión por la educación, así que muchísimas felicidades a las tres. Yo me quiero referir esencialmente a un tema que todavía no se ha puesto en el tema del debate nacional, que seguramente lo va a estar. El día de ayer el secretario Choifet hizo una declaración, antier y ayer apareció en los medios, con relación a las escuelas normales. En estos días nosotros hemos estado comentando que efectivamente el tema de la evaluación a los docentes es un tema que la sociedad está clamando por ello. Sin embargo, tenemos que ser retrospectivos en el tema. No podemos nosotros aducir la certificación o desertificación de los maestros de una manera simple y llana, porque me parece que tenemos que acudir a la historia, y acudir a la historia es revisar lo que el sistema educativo también ha hecho por la formación de los propios docentes. Me parece que uno de los temas más importantes que se va a dar a partir de la reforma del tercero y del 73, de los transitorios que están contenidos en el texto constitucional ya, y más aún cuando vayamos a fondo en la discusión de las tres nuevas leyes, las reformas a la ley general, la ley general del Instituto de Evaluación y desde luego de la carrera docente. Tenemos que ver qué hemos hecho y más aún qué vamos a hacer con la formación de los docentes. ¿Qué vamos a hacer con la evaluación en las escuelas normales? Para los que estamos aquí, para los que hemos tenido la oportunidad de conocer el sector educativo, tenemos perfectamente claro que la evaluación en las escuelas normales es uno de los grandes retos. La evaluación de los profesores que forman profesores en las escuelas normales, particularmente en las escuelas públicas normales, especialmente en las escuelas rurales, y desde luego en la evaluación de los propios alumnos, que luego van a ser los maestros. Tenemos que acudir y tenemos que regresar al origen, y el origen es precisamente la formación de los maestros. Si nosotros en las escuelas normales, públicas o privadas, en Campeche tenemos 17 escuelas normales, nada más para normal criterio, y tenemos alrededor de 6 escuelas privadas normales, tenemos que eslabonar muy bien el tema de la evaluación en esas escuelas. Las presiones desde el ámbito estudiantil hacia los profesores, hacia los maestros, es brutales y es
demasiado fuerte, y ese esquema luego se va a reproducir a las aulas, pero al revés. Entonces, mi pregunta muy concreta sería, ¿qué estamos pensando hacer? ¿O cuál va a ser el nuevo proyecto que desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa vamos a impulsar para que en las escuelas normales, efectivamente, también se imparta una educación de calidad, que es la que luego van a impartir nuestros maestros en las aulas? Y por el otro lado, preguntarles, ¿qué vamos a hacer? Porque ya, aunque esto sea parte de la política pública educativa, producto de un nuevo orden constitucional, ¿qué vamos a hacer con los programas de actualización e información docente? ¿Qué vamos a hacer con los cursos nacionales de actualización, con los talleres generales de actualización? Porque desde ahí nosotros tenemos que, después de la evaluación de los maestros, tenemos que preparar la nueva fisonomía de los maestros en este derecho fundamental que está plasmado en la Constitución, que es el derecho a la educación de calidad. Muchísimas gracias, de verdad que nos sentimos muy orgullosos de tenerles aquí. Gracias, senador. En el orden que hicieron las presentaciones introductorias, les pediría que fueran breves y precisas. Muchas gracias por sus comentarios, senador Pozas, y coincido con usted en que el tema de las Pozos, no fue tocado a cabalidad, y me parece que apunta usted una cuestión muy sensible, ¿no? En realidad, si nosotros analizamos por qué los niños no aprenden, aunque el valor agregado que un maestro puede dar a un niño es, algunos estudios dicen alrededor del 18%, otros hablan de más, ¿no? Y otros factores también suman a esta situación, pues el maestro sí es responsable de ese 18, de ese 20, o sea, del 25%. Y la razón fundamental por la que los niños no aprenden es porque el maestro no logra optimizar ese valor agregado, porque él no tiene los recursos también, ¿no? Finalmente, no es tan complejo entender que, pues, o sea, si yo no domino algo, difícilmente, eso no garantiza el que domine algo que se lo puedo transmitir. O sea, necesito también competencias pedagógicas, pero el punto fundamental es que necesito saber las matemáticas que el niño tiene que aprender para podérselas enseñar, y luego necesito competencias pedagógicas y de otro tipo, y afectivas y demás. Entonces, los profesores están saliendo de unas normales que nosotros mismos hemos diseñado, que nosotros hemos abandonado, que nosotros no hemos sabido en un momento actualizar, ¿verdad?, en sus sistemas de formación, que no les hemos inyectado los recursos necesarios para que verdaderamente los profesores salgan con un nivel de competencia adecuado para resolver las necesidades educativas de los niños. Entonces, ¿cómo rompemos este círculo vicioso? ¿Sí? Pues yo ayer, en el texto que presenté, también anoto que el tema, digamos, de los docentes no es una situación aislada del tema que apuntaba Margarita Zorrilla sobre la supervisión, sobre el que hemos abundado, ¿no? Y también de la dirección. O sea, el profesor hace su trabajo en la escuela, pero tiene que haber una dirección efectiva, tiene que haber un director eficaz, y ese director eficaz tiene que estar viendo cuáles son las necesidades de formación. Es decir, pensemos en un profesor que ya salió de la normal. Entonces, ¿qué? Y esto contesta al tema que usted mencionaba sobre la formación continua de los maestros o el desarrollo profesional de los maestros en servicio. Los mejores modelos de formación son aquellos centrados en la escuela, aquellos que responden a las necesidades particulares de un grupo particular de profesor, pero con un liderazgo efectivo del director. Y la función docente la tienen que ejercer estos tres cuerpos al menos, ¿no? O sea, el cuerpo docente, el cuerpo de director o el director de la escuela, y los supervisores. Y entonces se trata de hacer, digamos, una sinergia entre todos estos para poder en un momento dado luego llegar directamente al niño. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, efectivamente lo que hay que hacer es una serie de estándares consensuados, ¿no? Y empezar a trabajar, yo insisto, no podemos ir a todas las situaciones sin haber antes validado propuestas y ver cómo están funcionando. Pero hay ejemplos de buenas prácticas. Entonces ahí tenemos que empezar, donde la zona de desarrollo no está tan abajo, ¿no? Donde están casi a punto de alcanzar ciertos niveles, y juntar a los mejores. Y esos mejores van a empezar
y yo he hablado de una estrategia de contagio, ¿no? A diseminar a los centros que están cercanos, y es la estrategia que ha seguido Japón y otros países, para formar entre pares, porque hay que ir a la historia. Si seguimos haciendo lo que hemos hecho, vamos a obtener lo mismo, y lo que hemos seguido haciendo es estos sistemas, digamos, en cascada, que no funcionan. Ahora van de abajo para arriba, ¿no? De la escuela hacia el sistema, y de forma horizontal entre pares. Y entonces, pues con todo lo que sabemos de la ciencia del aprendizaje y de la ciencia y del arte de la enseñanza, realmente se pueden resolver los problemas. Y no lo digo por retórica, lo digo porque lo hemos probado. Lo hemos probado en las escuelas, hemos probado que los maestros empiezan a encender su pasión por enseñar cuando alguien les enseña a hacer bien las cosas. Y ahí uno le enseña a los demás, y de ahí lo hemos generado en las escuelas. No es retórica vacía, es producto de la investigación. Gracias, doña Benilde. Doctora Villalever. Muchas gracias por sus comentarios, muy amable. Yo creo que hay que sacudir a los normales. Me parece que si somos conscientes de que el maestro es el eje de la educación, o uno de los ejes fundamentales de la educación, necesita tener una formación excelente. Tanto las escuelas normales, es decir, tanto la formación inicial como la actualización docente, deben girar en torno hacia el tipo de educación que queremos tener. Yo ayer hablaba, y no lo voy a repetir hoy, en un principio de cuáles eran los principios y los valores que deberían de regir a la educación obligatoria. El papel del INE yo creo que es, más que nada, hacer una evaluación orientada a la mejora. Si la evaluación no nos sirve para que sepamos cuáles son los problemas que aquejan a los docentes y cuáles son aquellos puntos que pueden ser mejorados y cómo pueden ser mejorados, es decir, ahí hay una relación muy fuerte entre la evaluación y sus resultados y la investigación, una investigación que explique y que dé pautas para saber cómo se pueden resolver esos problemas. Me parece que ese sería el papel del INE. Y bueno, ¿cuál sería, desde mi perspectiva, uno de los puntos principales? Yo creo que es necesario saber, o es necesario tener muy claro en cada nivel qué es lo que el niño necesita aprender, qué es lo que el niño tiene que saber. Y a partir de ahí, qué es lo que el maestro debe enseñar y cómo lo debe enseñar. En ese punto la formación es fundamental y la actualización también. Pero también son muy importantes las funciones tanto de los directores como de los supervisores. El director debe de ser el líder de la escuela y debe tener autonomía de decisión. En segundo lugar, el supervisor no puede ser aquel agente, aquel actor que sea el que solicite el llenado de todos los papeles y de todas las instancias de burocracia que se deben llenar. El supervisor es aquel que debe de compensar y que debe de ayudar a los maestros a resolver los problemas concretos y cotidianos que está enfrentando diariamente en el aula. Y finalmente el maestro tiene que tener los recursos necesarios, o la escuela es el ente fundamental, debe de tener los recursos necesarios para poder hacer frente a la demanda de formar o de educar a los niños. Y en ese sentido, las escuelas rurales están en desventaja, y las escuelas urbano-marginales están en desventaja. Entonces tenemos que tener un presupuesto que compense ese tipo de diferencias para llegar a todos las mismas oportunidades. Muchas gracias. Doctora Zorrilla. Gracias. Pues puso el dedo en la llaga, ¿qué le puedo decir? O sea, yo creo que esta ha sido la asignatura pendiente por muchos años, y no porque no la hayamos visto, sino porque no sabemos qué hacer.
Entonces, sin desconocer que hay escuelas normales que pueden o podrían ser una muestra de aquello que se hace bien, conozco algunas, pero muy poquitas, la verdad, y me estoy refiriendo fundamentalmente a las escuelas normales públicas, y las privadas, pues ahí tenemos de dos tipos, las que generalmente están en manos de organizaciones confesionales y las que están en manos de ex líderes sindicales. Entonces, yo creo que este es el tema. Si no llegamos al origen, estamos remendando algo que va a ser muy difícil que lo podamos resolver. Y me parece que desde esta Cámara, con el arreglo de la Ley General de Educación, la Ley del Servicio Profesional Docente y la del Instituto, este tema tiene que quedar ahí. En este momento no sabría cómo, pero tiene que quedar ahí. Y concebir la formación del docente como profesionalización docente, ¿no? Que empieza en un punto y termina cuando se jubilan, pasando por una serie de momentos a lo largo de su vida, y ejemplos en la investigación, en la literatura, hay muchos. O sea, por ejemplo, sabemos que la capacitación, pensando en la formación continua, la capacitación en cascada no funciona. ¿En qué consiste? Mucho tiempo, forma poquitos, y luego esos poquitos forman a mucho, pero en menos tiempo, hasta que cuando llega a donde tiene que llegar el agua, pues ya es un chorrito muy exiguo, ¿no? Entonces, creo que hay que introducir el asunto en el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Obligatoria, el tema de la formación inicial, en dos vertientes: la formación de los futuros docentes y la formación de formadores. O sea, por lo pronto, si hay cosas ahí, es un tema que no es transparente, que no está colocado fácil, no lo conocemos, pues, no podemos debatir. La última reforma ha sido muy controvertida en las escuelas normales, la están padeciendo. Y ¿qué puedo decir de la formación continua? O sea, son cursos que no tienen nada que ver, la gente los tiene que tomar porque si no, no tiene los puntos y no puede acceder a carrera magisterial y no sé qué, no tiene nada que ver con las evaluaciones. Entonces ahí yo creo que hay un trabajo muy grande que hay que hacer de congruencia. Hay que revisar la evaluación que se ha venido haciendo en las escuelas normales. El INE puede contribuir a empujar un proceso de construcción de criterios y estándares de evaluación, tanto de los alumnos como de los formadores de docentes, y que las escuelas normales puedan regirse por otros criterios. O sea, no puede ser que un director en una escuela normal dure 3 meses o 4 meses o 25 años según su afiliación de carácter político, ¿no? O sea, no debemos de olvidarnos de estos dos elementos: la formación inicial de los docentes y en servicio, y la formación de los formadores. ¿Y qué formación necesitan los docentes y los formadores de docentes para atender a educandos que viven en distintos contextos? Es curioso, sabemos que tenemos un país diverso, complejo, desigual, y que requiere medidas distintas, y sin embargo el sistema educativo homogeniza cada vez más sus políticas y sus programas. Y una manera de empezar a resolver esto es discutirlo en un marco federalista, y me parece que el Senado de la República podría ser un marco ad hoc por el tema del federalismo, porque aquí están representados todas las entidades. Muchas gracias. Gracias, doctora Zorrilla. El siguiente turno corresponde al senador de Médicis. Les voy a pedir que nos sujetemos al tiempo para las preguntas, para aprovechar al máximo a todos. Don Fidel, por favor. Dos minutos y lleva 30 segundos. Primero, agradecerle sinceramente la cátedra que nos están dando. Creo que aquí han venido ustedes a derrumbar algunos mitos que pretende construir el sistema a partir de los intereses que tiene un grupo en el poder. Y qué bueno que la neutralidad se haga presente. Dicen que es muy complicado conseguir la neutralidad ideológica, que normalmente uno es parcial de alguna manera.
Sin embargo, yo se los reconozco a los 15. Lo que yo observé el día de ayer, y estuvimos presentes en la sesión, fue eso, una actitud honesta frente a un problema que está enfrentando el país, que es la debacle de nuestro sistema educativo nacional, y que sin duda la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa servirá como un gran instrumento para encontrar las causas de esa debacle y corregirla. Hay un asunto que trae muy preocupados a casi todos los docentes de este país. No coincidimos con él, pero sí nos gustaría escuchar las voces de especialistas como ustedes. El tema de las pruebas estándares. Concretamente yo les preguntaría si la prueba estándar puede arrojar información veraz, objetiva, pertinente y suficiente para corregir lo injusto e inequitativo del sistema educativo nacional, que a los 15 les escuché que coinciden con este aspecto, de que tenemos un sistema educativo nacional injusto e inequitativo. Y si debe ser este este instrumento el eje central de la evaluación de alumnos, maestros y directivos. Y si no fuera este instrumento el adecuado, ¿qué otros aspectos tendría que tomarse en cuenta para cumplir con los fines de la evaluación? Por la respuesta que le dan al pueblo de México, muchas gracias. Senador de Medici, muchas gracias. Vamos a hacer una variante y le voy a pedir de una buena vez al senador Hermosillo que haga su intervención para que se pueda contestar en una sola noche. Por favor, senador Hermosillo. Muchas gracias. Yo tengo varias preguntas. De pronto me llamó la atención que dice usted como que en el INE no hay una meta, a la señora Cabrero, como que no hay una meta. A mí sí me preocupa eso, bueno, pues, ¿dónde está la meta, no? ¿A dónde vamos, no? La señora Lorenza Villaleva, ella como Lever, como que usted se ha dedicado más a la clase, digamos, a la educación media superior, que es muy interesante, y tiene una situación de ver escuelas privadas, escuelas públicas. Sí me gustaría que me dijera, pues ¿para qué sirve la evaluación? ¿No? Y a la señora Margarita María Zorrilla, que se ve que ella pues ha estado en un puesto público que tiene que lidiar con sindicatos y todo eso, ¿no? ¿Qué tan posible es llegar a un fin común, verdad? Otra cosa que me preocupa mucho es de que también se dijo que la educación no tiene rumbo. Y una educación sin rumbo, pues, ¿a dónde vamos? Y la otra cosa que también me preocupa es, ustedes van a evaluar, pero ¿quién pone las currículas? Ustedes no las ponen, las pone la Secretaría de Educación, ¿no? Ustedes van a evaluar lo que la Secretaría manifieste como la currícula que deben de tener nuestros alumnos. Una de las cosas que pasa es de que quizás los profesores trabajen mucho, pero si trabajan en una cosa que no tiene un objetivo que valga la pena, pues es trabajar mucho, pero sin un objetivo que realmente lleve a México a algún lugar. Creo yo que nuestra educación se retrasó mucho, nos han alcanzado otros países que con la cosa tecnológica pues definitivamente han aprovechado mejor sus conocimientos, y sigue siendo así, porque por ejemplo las matemáticas no le entran a nuestros muchachos, porque muchas veces se dice qué es lo que necesita o qué le gusta, y pues para matemáticas se requiere pensar, y pensar yo creo que es el acto que le da más esfuerzo al individuo. Voy a poner un ejemplo, y aquí mi compañero el senador Romero Hicks lo conoce eso, porque afuera de la Universidad de
de Guanajuato hay un letrero que dice las clases, es un letrero antiguo, ¿no? Y no sé cuántos años tenga, 50 años, ninguna de las carreras era técnica. Había filosofía y letras, danza, otra cosa. Quizás me equivoque, ¿verdad? Pero tú conoces. Entonces, si no hay unas carreras técnicas, y son a las que más los muchachos aborrecen, pero por otro lado son las que tienen más futuro. Entonces, ¿vamos a la escuela a estudiar para pasarnos a gusto o vamos a la escuela a aprender para que nos sirva en el futuro? Y si no tenemos rumbo en la Secretaría, en nuestra educación, y no tenemos rumbo en el Instituto de Evaluación, pues andamos con termómetros que no califican bien, creo yo. Gracias a ambos senadores, a don Fidel de Médicis y a don Víctor Hermosillo. Por variación vamos a dar el orden inverso. Empezamos por la doctora Zorrilla. Bien, en obvio el tiempo trataré de ser breve. El tema de la neutralidad, bueno, pues desde la ciencia tratamos de observar la realidad y decirle, cuando ya lo observamos, qué instrumentos, qué métodos utilizamos y qué errores tuvimos o podemos tener en nuestras observaciones. Eso es lo que hace la ciencia. Si pensamos en la medicina, cuando se prueba una nueva medicina, pues siempre tiene un margen de error de que no funcione esa medicina y te puede tocar a ti o a mí, ¿verdad? Sobre el tema de las pruebas estandarizadas, es un tema polémico en el sistema porque el término estandarizado, quiere decir que nos va a hacer a todos iguales. Y ahí, bueno, hay que ver qué características tienen. Yo suelo poner, las pruebas son un instrumento que nos permite medir algo y deben de tener técnicamente ciertas características. Voy a poner el ejemplo del termómetro, el termómetro de mercurio que todos conocemos, que sirve para tomar la temperatura. Ese es un instrumento estandarizado. No hay un termómetro para varones y otro para mujeres, para asiáticos y para africanos o americanos, es el mismo. Incluso es un termómetro, es una que mide con mucha precisión y además ya se sabe que 36.5 grados centígrados es la temperatura normal. Eso, tenemos algo más, que es el estándar. Lo que esté abajo o arriba de esa medición está indicando que la salud está mal. Entonces sí, estas pruebas pueden arrojar información justa, información veraz, pero tienen que tener características culturales, por ejemplo, ¿no? Cuando se trabaja la prueba de PISA, que es una prueba que se construye en inglés y en francés, que son las lenguas oficiales de la OCDE, luego cada uno de los países tiene que traducir esas pruebas a las lenguas de sus países. Y no crea que solo hay una prueba en castellano o en español. Hay una prueba en español que hace Chile, que hace Argentina, que hace Colombia, que hace México, que hace España, porque nuestro español tampoco es igual, ¿no? Lo tenemos que adaptar. Entonces las pruebas, cuando tienen esas características, pueden hacer mediciones justas. El problema que a nosotros nos salta y no nos gusta es que generalmente nuestros niños que están en poblaciones en desventaja, nuestros niños indígenas, etcétera, pues salen muy mal en esas pruebas. Yo creo que lo que es injusto es que no obtengan resultados de aprendizaje que debieran estar obteniendo. Esto no quiere decir que no se necesite revisar las pruebas que se aplican a estas poblaciones para evitar los sesgos culturales que pudieran tener. Y me refiero a las que utiliza México como enlaces, CALE, las pruebas de admisión, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿debe ser el único instrumento? Pues no. Para ingresar como exámenes de admisión, pues ahí sí no hay de otra, a menos de que se hagan procedimientos más complejos que suelen ser más caros, ¿no? Que hagas una entrevista, que les pidas a los chicos, pensando en los exámenes de admisión. Entonces no puede ser el único instrumento, y si estamos pensando en la evaluación de docentes y pensamos en el desempeño, pues no podemos evaluar el desempeño con una prueba de respuesta múltiple, ¿sí? Te puede dar algún indicador,
pero sí necesitaríamos tener un abanico más amplio de posibilidades. Y bueno, podríamos, aquí mis expertas en psicometría podrán abundar más sobre el tema de las pruebas. Y si hay que, en México ahorita asociamos evaluación con poner una prueba, y creo que en eso estamos equivocados, aunque la prueba puede ser uno de los instrumentos más poderosos. Y ahora hay una variedad impresionante, o sea, se pueden hacer por computadora, entonces dependiendo de las respuestas del sujeto, la prueba va cambiando, se van acumulando los puntos, hay muchas cosas interesantes. Sobre las preocupaciones del senador Hermosillo, voy a utilizar la que usted se refirió a mi persona. ¿Qué tan posible es llegar a un fin común? Yo creo que sí es posible, señor, pero sí nos exige tener muchas horas de conversaciones francas y honestas para entender el punto de vista del otro y de cada quien, ¿no? En este momento, por ejemplo, la Subsecretaría de Educación Básica ha hecho un anuncio de que en 3 años, ese es el plazo que se están poniendo para reformular los planes y programas, el plan y programas de estudio de la educación básica, que en el sexenio pasado se intentó hacer un esfuerzo curricular de articulación, entonces y eso tiene impacto en los libros de texto, entonces van a hacer una revisión seria y profunda, y yo esperaría que convoquen a las gentes que vivimos en los estados o en el Distrito Federal, que generalmente lo hace la Secretaría, pero ahí tendríamos que ser más abiertos, más democráticos todavía, ¿no? Entonces, sí habría que reeditar el rumbo de nuestra educación. ¿Qué es lo importante? Actualmente, y con esto termino, yo estoy dando clases en un 6º semestre de una carrera de asesoría psicopedagógica que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tenía tiempo de no dar clases en licenciatura, más bien en posgrado, y sí se da uno cuenta que te estás enfrentando a jóvenes que traen otro chip. Es impresionante que el lenguaje o las cosas que uno les dice son menos utilizadas que cuando les mandas mensajes por correo electrónico o colocas algo en el Facebook o qué sé yo. Buscas otros mecanismos que para los maestros más mayores pues nos está significando un esfuerzo interesante. Y yo creo que sí hay que replantearnos el tema que las matemáticas no les entran a nuestros chicos porque los profesores no saben matemáticas, o sea, es muy simple, bajo el cero, y le puedo dar muchos ejemplos de por qué pasa eso, ¿no? Entonces, yo creo que estos son desafíos que hay que colocarlos, y efectivamente, mientras no tengamos enfrente las 2, 3, 4, 5 metas muy claras de la educación nacional, aunque están en la Constitución y en la Ley General, hay que hacer una traducción como más operativa, ¿no?, de a dónde queremos ir y poderlo lograr. Yo sí creo que en los próximos 15 años podríamos lograr cosas, si tomamos decisiones y actuamos cuando salgamos de aquí, ¿eh? Gracias. Gracias, doctora Zorrilla. Doctora Villanueva. Sí, muchas gracias por sus preguntas. En primer lugar, yo creo que lo que usted señala, señor senador, sobre la neutralidad, yo creo que es fortaleza técnica y fortaleza científica, y creo que el INE ha dado muestras de que sabe hacer la evaluación, sabe en qué consiste y sabe cómo hacerla lo más objetivo posible. Creo que esa es una de sus fortalezas que ayer muchos señalamos. Las pruebas estandarizadas, bueno, yo creo que, y quisiera unirla con la pregunta que me dirige el senador Hermosillo sobre para qué sirve la evaluación. La evaluación sirve para conocer los problemas y para buscar soluciones. Pero cuando se diseña una evaluación, hay que ser muy claros en qué objetivo se propone. Es común, desgraciadamente, que cuando salen los resultados de las distintas pruebas que se hacen, que son, por ejemplo, los resultados de las pruebas de aprendizaje, entonces, a partir del aprendizaje en 1 o 2 asignaturas, se quiere hacer, por ejemplo, clasificación de escuelas.
Son dos cosas totalmente distintas y de una no se sigue la otra. Entonces sí hay que ser muy claros para qué sirve la evaluación, cuáles son sus objetivos y entonces cómo se pueden usar. Es a partir de ahí que se puede saber cómo se pueden usar. No se pueden usar para aquello para lo que no fueron diseñadas. La SEP o hace las currículas, es su responsabilidad, por lo menos hasta ahora, y el INE tiene que evaluar esos conocimientos. Así es, por lo menos hasta ahora. Cuando yo hice el trabajo sobre los libros de texto gratuitos, hablé con muchos maestros y una de las conclusiones más importantes que yo encontré a partir de esas investigaciones fue que los libros de texto gratuitos son el nivel mínimo de conocimientos que debe tener todo niño en sus distintos grados escolares. Los libros de texto a los maestros les sirven como una guía para saber qué es lo que no pueden dejar de saber los niños. Aquí hay una situación muy interesante. Aquellos maestros y aquellas escuelas maestros con mejor preparación y escuelas con mayores recursos, dan mucho más que lo que los libros de texto gratuitos tienen como conocimientos. Es en las escuelas más desfavorecidas, en las escuelas que tienen menos recursos educativos y maestros menos formados, en donde lo que aprenden es lo que está en los libros de texto gratuitos. Entonces, es importante tener currículas básicos, como son los de los libros, pero también es muy importante, de nuevo, las posibilidades que las escuelas, sus directores y sus maestros tienen para enseñar mucho más allá de ese estándar mínimo, de ese nivel mínimo de conocimientos que tienen que adquirir los niños. Y una pregunta muy interesante es aquella que tiene que ver con las carreras técnicas y el futuro de los jóvenes. Cuando yo he hecho investigaciones sobre la educación media superior particularmente, y sobre por qué, bueno, por un lado, hacia dónde van, quiénes son y hacia dónde van aquellos jóvenes que estudian en los CEBETIS, en los CEBETAS, en el CONALEP, o ahora también a nivel superior en las universidades tecnológicas o politécnicas, que se caracterizan por ser técnicas. Hay muchos jóvenes que no las quieren. ¿Por qué? Porque tenemos una educación segmentada. Y esta educación segmentada se ha probado en investigaciones que recibe en la educación propedéutica, en el bachillerato general, a aquellos que están mejor preparados y que vienen de una escuela, muchas veces de escuelas públicas en las que no reciben la mejor de las educaciones, y que son grupos de población más desfavorecidos. La mayoría de los estudiantes quieren estudiar una propedéutica, no quieren estudiar un CONALEP o un CEBETI o CEBETA, también porque el mercado de trabajo también está segmentado. Y entonces va a recibir los jóvenes que salen de las escuelas técnicas, van a tener oportunidades de emplearse como obreros, y en muchos casos como obreros no calificados, porque las empresas tienen la idea de que tienen que empezar desde abajo. Entonces no les reconocen el mercado de trabajo, los empleadores no reconocen lo que los alumnos aprendieron en la escuela. Entonces sí, es un problema, es una contradicción interna del sistema. Mientras el sistema educativo y el sistema productivo, digámoslo así, o económico, no se pongan de acuerdo, esta situación no se va a resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Villalever. Cerramos con la doctora Benilde García. Sí, muchas gracias. Pues sí, agradecerle sus preguntas, porque a nosotros también nos hacen pensar de otra manera respecto de los problemas que hemos detectado y planteado, y conocer también pues cómo ustedes reciben, con qué dudas se quedan, nos hace
dirigir esfuerzos también hacia esos aspectos. En relación con lo que planteaba el senador de Medicis, pues yo sí coincido con usted en esta afirmación, la hice frente a algún secretario de Educación, en donde decía, bueno, creo que las cifras, ¿no?, que tenemos respecto al sistema educativo sí nos señalan pues una situación muy grave. A lo mejor no la llamaría yo debacle, pero definitivamente creo que estamos en un momento crítico, ¿no?, de poder resolver problemas añejos históricos del sistema educativo con todo el conocimiento que tenemos, ¿no?, sobre gentes que han transitado como Margarita por todos los pasillos, como ella dice, de lo local, pero también con el conocimiento de lo global, porque cómo han resuelto otros países, ¿no?, a pesar de que se dice sí, pero en ese lugar los maestros sí son muy apreciados, sí, pero tal cosa, pero tal otra. No, en realidad lo que nosotros tenemos que decir, ¿a dónde? O sea, ¿qué queremos aspirar? ¿Qué clase de país queremos ser? Y luego después buscamos las formas de hacerlo con lo que tenemos, ¿no? Yo alguna vez fui jefe del Departamento de Educación en una universidad y tenía un secretario general al cual le iba yo a pedir cosas y me decía, pues no tengo y no tenemos y el presupuesto y tal, ¿no? Entonces yo le decía, pues entonces no vamos a poder hacer estos seminarios y tal, y me decía, no, sí los vamos a poder hacer, ¿no? Yo le decía, pero ¿cómo? Me dice, pues como, o sea, a mi esposa le digo, no tenemos para champaña, pero con agua de Jamaica, pero lo vamos a hacer, ¿no? O sea, las formas las tenemos que encontrar, solo tenemos que estar decididos de que sí podemos hacerlo y que podemos buscar estrategias y adaptarlas a nuestros contextos, ¿no? O sea, ¿qué podemos aprender de Finlandia? ¿Qué podemos aprender de Japón? Que ya, o sea, redujo su currículo a cuestiones esenciales, ¿no? Y eliminó un montón de cosas. Entonces, este tipo de situaciones nos hacerían ver posibles soluciones que nosotros podíamos en un momento dado discutir y consensuar. Hay muchísimo conocimiento, ¿no?, en los estados, muchísimo conocimiento. Yo siempre rescato a los indígenas una gran claridad de una serie de cosas que debemos incorporar, muchas cosas que están ocurriendo ahí que las hemos desdeñado por prejuicios desde nuestra sociedad, cuando son los únicos que han mantenido más de una lengua. Y esos sistemas representacionales tienen efectos sobre la inteligencia y ustedes se tienen que haber topado con unos indígenas brillantes que no se los encuentra uno en otros estratos socioeconómicos, con una claridad de metas, una visión sobre los valores, unas formas de representación que hemos perdido y que creemos que no afectan. Pero a mí me gusta mucho bailar, ¿verdad? Pero creo que eso se debe a que como vivimos en el pasado y cerca de culturas, nos enseñaban muchos bailes folclóricos a Margarita y a mí, y bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver con el cerebro, y uno cree que no, pues tiene que ver con conexiones del cerebro izquierdo y del cerebro derecho. Entonces ahí tenemos muchas cosas que tenemos que rescatar, ¿no? Toda la cuestión del arte, de las artesanías, pues la creatividad, o sea, ¿por qué las artesanías de México no se acaban? O sea, una gran creatividad, uno va a cualquier otro país y son de aburrirse, ¿no? Y muchas otras cosas. Entonces creo que no nos estamos dando cuenta de la riqueza que tenemos y de cómo la podemos aprovechar y de cómo mirando a otros también podemos aprender muchísimas cosas. Entonces sí estamos en un momento crítico, pero yo creo que sí tenemos capacidades para salir de esos momentos, aprender de lo que hemos hecho y además hay ciertas cosas de la cultura que nos han impedido avanzar. Bueno, ¿cuáles son esas y por qué? ¿Cómo podemos hacer, verdad? Por ejemplo, ahora el senador Hermosillo nos dice, pero es que ustedes no ponen el currículum. Y entonces, pues yo creo que en cierta medida la evaluación puede informar al currículum hacia dónde no está haciendo las cosas bien. Entonces no es que lo pongamos, o sea, no tomamos las decisiones o no se toman las decisiones los evaluadores, pero si le informan correctamente al tomador de decisiones, va a saber para dónde tiene que cambiar. Y cuando yo digo evaluaciones prospectivas es precisamente eso, ¿no? O sea, no solamente cómo estamos, sino cómo podríamos llegar o qué nos va a pasar como país si no hacemos estas cosas en este momento, y el escenario tendencial es este. Ahora, si hacemos esto, ¿en cuánto tiempo podemos revertir el daño? Si ese tipo de cosas las podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, respecto al tema de las pruebas estandarizadas, y sí, efectivamente, pues el término en un momento dado puede causar un terror y miedo y decir, bueno, si yo estoy en esta escuela multigrado, ¿no?, y me van a querer evaluar con estos mismos parámetros de una persona que solamente da un grado, pues efectivamente, pero es que la concepción está equivocada. Estandarizado solo quiere decir que ha pasado por un proceso, que no está sesgado,
que primero se construyó un banco de reactivos que pasaron por los jueces que saben de ese tema y entre todos, ¿verdad?, encontraron la mejor manera de mapear ese ámbito, por ejemplo, de las matemáticas de primero primaria, y dicen, esto es lo que se tiene que evaluar, ¿no? Entonces ya por lo menos ahí hay un primer criterio estándar, el de los expertos. Luego vienen los maestros y dicen, no, pues sí, no, pero eso ni se puede enseñar en ese grado, oiga, pues usted le está pidiendo peras al olmo, bueno, entonces hay otras miradas de otros expertos, ¿no? Entonces, otro criterio de estandarización. Después entra un tema de validación piloto, porque dice, bueno, vamos a probarlo en la práctica, porque resulta que si estos reactivos no discriminan entre los que salen alto en la prueba y bajo en la prueba, pues no tienen el nivel de dificultad adecuado. Tiene que poder discriminar entre una gente que sabe mucho matemáticas y otra que no sabe, ¿no? Entonces, el nivel de dificultad del reactivo tiene que discriminar entre ese 50 y 50%, y más cosas que le podría decir de la psicometría que no vienen al caso, pero que no deben tener miedo los maestros, porque al revés, una prueba estandarizada se hizo con tal cuidado que está midiendo lo que debe medir, o sea, eso quiere decir, ¿no?, que es válida, ¿no?, y que es confiable, que si se aplica varias veces los resultados van a salir, pero esa es una cuestión. Pero luego vamos al tema de que usted preguntó, y entonces, ¿cómo se tiene que evaluar? Bueno, pues efectivamente tiene que haber más pruebas estandarizadas para diferentes contextos, pero también tienen que haber como núcleos esenciales que todos tienen que cubrir. O sea, un profesor tiene que saber planear, conducir y evaluar. Y esas son sus competencias pedagógicas. Si no sabe planear, se le va el avión, ¿verdad?, en la clase, y entonces en vez de hacer una clase de 50 minutos de matemáticas, se le van 3 horas porque no supo cómo explicar, ¿no? Y bueno, entonces, eso tiene que ver con cómo se va a evaluar, pues con pruebas, con portafolios, con grabaciones en el aula para ver el desempeño real de los maestros, ¿sí?, para analizar cómo se relaciona con sus alumnos. Entonces son muchas dimensiones, ¿no?, las que se tienen que tomar en cuenta, porque no es solamente el que pase en una prueba que realmente lo hace un buen docente, ¿no? Efectivamente habrá que construir esos estándares, y los estándares son consensuados, porque los maestros se tienen que apropiar de ellos, tienen que hacer los suyos y sentir que efectivamente eso es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Y bueno, este es un tema definitivamente para debatir, pero hay también mucha experiencia sobre cómo se puede construir un sistema de evaluación docente utilizando diferentes medidas, y además la autoevaluación del profesor, la coevaluación de los pares, la evaluación del director. Son muchas fuentes, no es una sola fuente la que determina quién es bueno o no profesor. Y luego, pues finalmente, el tema que yo mencioné, si había una meta común en el INE. Yo no me refería exactamente a una meta común sí hay, ¿no? O sea, hay el decreto de creación del INE, hay un estatuto que el INE sigue, tiene lineamientos, ¿no? Realmente se ha discutido mucho qué tiene que hacer el INE, los planes a corto, mediano y largo plazo. A lo que yo me refería es que los esfuerzos al interior del INE no están articulados, y que mi perspectiva es que se podría lograr mucho más si el nivel macro le informa a los siguientes niveles, le da hipótesis, aprobar las pruebas, hacen los instrumentos para medir y tal, y entonces podría lograrse mucho más, o sea, optimizar los esfuerzos y articularlos, pero metas comunes sí hay. Muchas gracias, doctora Maile García. Con esto damos por concluida esta sesión. Quiero agradecerle a nombre del Senado de la República a las 3 personas el poner su trayectoria a disposición de nuestro país en un momento tan crítico en donde esta decisión de la integración de la Junta de Gobierno será fundamental. Muchísimas gracias, muy buen día. Este es un receso muy breve para recibir a la segunda terna.